Los poderes sobrenaturales de Gilgamesh, un análisis desde textos apócrifos y místicos. Introducción. La figura de Gilgamesh, rey de Uruk, ha sido inmortalizada a través de la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad. Sin embargo, más allá de su representación como un monarca poderoso y un héroe épico, existen relatos apócrifos y escritos místicos que expanden su leyenda atribuyéndole poderes sobrenaturales de magnitudes insospechadas. Estos textos alternativos y visiones esotéricas pintan a Gilgamesh no solo como un guerrero invencible, sino como un ser que rozaba lo divino, con habilidades que traspasaban los límites físicos y espirituales. El presente análisis busca explorar a fondo los poderes sobrenaturales atribuidos a Gilgamesh desde estas perspectivas ocultas. Se abordarán sus capacidades físicas descomunales, sus dones de percepción extrasensorial, su posible dominio sobre fuerzas cósmicas y su interacción con dimensiones espirituales. Al hacerlo, se revelará cómo Gilgamesh encarnó el equilibrio entre lo humano y lo divino, y cómo sus poderes fueron reflejo de su búsqueda incesante por trascender los límites de la existencia. Según textos antiguos y algunas interpretaciones místicas y apócrifas, Gilgamesh es descrito como un ser de tamaño colosal, mucho más grande que un humano normal. Sin embargo, la altura específica varía dependiendo de la fuente. Épica de Gilgamesh, texto académico. En la versión más tradicional, Gilgamesh es descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, con una estatura imponente. Se menciona que su cuerpo mide 11 codos de alto. O un codo mesopotámico equivalía aproximadamente a 50 centímetros. O por lo tanto, 11 codos serían alrededor de 5.5 metros. Textos apócrifos y místicos. Algunas interpretaciones místicas y esotéricas exageran aún más su tamaño, viéndolo como un gigante o incluso como un semidios de dimensiones mitológicas. En estos relatos, se le atribuyen alturas superiores, de hasta 15 metros o más, simbolizando su poder divino y conexión con los dioses. Relación con los Anunnaki. En corrientes esotéricas modernas que vinculan a Gilgamesh con los Anunnaki, se sugiere que podría haber sido parte de una raza de gigantes, reforzando la idea de que su tamaño no era meramente simbólico, sino físico. En resumen, según los registros más conservadores, Gilgamesh mediría alrededor de 5.5 metros. Mientras que textos apócrifos y místicos elevan esa cifra a dimensiones mucho mayores para resaltar su naturaleza divina y legendaria. La fuerza sobrehumana, el poder del semidios. Desde los relatos convencionales hasta los textos místicos, Gilgamesh es consistentemente descrito como poseedor de una fuerza física colosal. Su linaje divino, siendo 2/3 dios y 1/3 humano, le otorgó habilidades físicas que superaban ampliamente a las de cualquier hombre. Origen de su fuerza descomunal. Según ciertos textos místicos, la fuerza de Gilgamesh no era meramente un atributo físico heredado de su madre, la diosa Ninsun, sino el resultado de una infusión directa de energía primordial. En rituales antiguos descritos en textos fragmentarios, se menciona que Ninsun consagró a su hijo en las aguas sagradas del Apsu, el océano primigenio donde residen los poderes creadores. Este acto habría imbuido a Gilgamesh con la energía vital de la creación misma, permitiéndole levantar con facilidad piedras colosales y derribar murallas con sus propias manos. Conquista de las bestias divinas. Los escritos apócrifos amplían sus hazañas, narrando que Gilgamesh fue capaz de enfrentar y someter a bestias celestiales más allá de las conocidas en la epopeya. Uno de estos textos describe su enfrentamiento con el león de Urgal, una criatura nacida del fuego de las estrellas que habitaba los desiertos de Mesopotamia. Gilgamesh no solo venció al león, sino que absorbió parte de su esencia, aumentando su fuerza y resistencia. Esta victoria habría sido posible no solo por su fuerza física, sino también por su dominio sobre las energías de la tierra, lo que le permitía canalizar la fuerza de los elementos en combate. El dominio sobre los elementos. Diversos textos místicos atribuyen a Gilgamesh un poder sobre los elementos naturales, vinculado a su conexión con los dioses y con las fuerzas primordiales del mundo. La maestría del viento y la tormenta. Se cree que Gilgamesh fue bendecido por Enlil, dios del viento y la tormenta, quien le otorgó la capacidad de manipular los vientos a su favor.
En antiguos himnos encontrados en tablillas fragmentarias, se relata que Gilgamesh podía convocar ráfagas de viento que cegaban a sus enemigos o utilizar tormentas para arrasar ejércitos. Una versión alternativa de su enfrentamiento con Humbaba señala que Gilgamesh invocó los vientos del desierto para confundir al guardián del bosque de los cedros, debilitándolo antes de enfrentarlo cuerpo a cuerpo. El control sobre la tierra. En algunas tradiciones esotéricas, Gilgamesh es descrito como un hijo de la piedra. Esta denominación sugiere que poseía la capacidad de comunicarse y dominar las rocas y minerales. Se dice que podía mover montañas y abrir grietas en la tierra, habilidades que utilizaba para construir las imponentes murallas de Uruk y para abrir caminos a través de territorios inexplorados. Este dominio sobre la tierra no era solo físico, sino también espiritual. Los textos indican que Gilgamesh entendía el lenguaje de las piedras, escuchando sus susurros antiguos y utilizando su sabiduría para construir estructuras sagradas alineadas con los astros. La percepción extrasensorial y los sueños proféticos. Los sueños ocupan un lugar fundamental en la narrativa de Gilgamesh. Más allá de simples visiones, los textos apócrifos sugieren que Gilgamesh poseía dones proféticos y habilidades para viajar entre dimensiones a través de sus sueños. Los sueños como portales. Algunas tablillas menos conocidas describen que Gilgamesh fue iniciado en los secretos de los sueños lúcidos por su madre Ninsun, quien le enseñó a navegar el Kur, el inframundo mesopotámico, a través de sus visiones oníricas. Esto le permitió comunicarse con entidades espirituales, recibir advertencias divinas y acceder a conocimientos prohibidos. Un relato místico habla de un sueño donde Gilgamesh viaja al jardín de luz, un plano donde los árboles estaban hechos de gemas vivientes. Allí habría recibido fragmentos de un lenguaje estelar, otorgándole vislumbres de la estructura oculta del cosmos. Clarividencia y precognición. Los textos apócrifos también mencionan que Gilgamesh podía percibir acontecimientos futuros. No solo interpretaba sueños, sino que también experimentaba momentos de claridad en los que veía posibles futuros y caminos alternativos. Este poder de precognición le habría permitido anticipar movimientos enemigos y planificar sus campañas militares con precisión sobrenatural. El conocimiento de los nombres verdaderos. Una de las habilidades más esotéricas atribuidas a Gilgamesh es el conocimiento de los nombres verdaderos. En la tradición mística mesopotámica, se creía que todo ser y objeto poseía un nombre secreto que contenía su esencia y dominio. Conocer este nombre otorgaba poder absoluto sobre aquello que se nombraba. La lengua primigenia. Algunas tablillas describen cómo Gilgamesh buscó insistentemente los fragmentos del lenguaje perdido que los dioses usaban para crear el mundo. Se dice que obtuvo parte de este conocimiento de Utnapishtim, quien le enseñó palabras que podían abrir puertas selladas y someter a criaturas ancestrales. Este lenguaje no era meramente verbal, sino vibracional. Gilgamesh habría aprendido a emitir sonidos que resonaban con las frecuencias fundamentales del cosmos, permitiéndole alterar la realidad a voluntad. La inmortalidad condicionada y la trascendencia del alma. Aunque la epopeya tradicional narra que Gilgamesh falló en obtener la inmortalidad física, algunos textos místicos sostienen que alcanzó un tipo diferente de inmortalidad. La inmortalidad del nombre. Ciertos relatos afirman que Gilgamesh grabó su nombre verdadero en las tablas del destino, asegurando que su esencia perdurara más allá del tiempo. Este acto le habría permitido manifestarse espiritualmente en diferentes épocas y culturas. Trascendencia del alma. Otras tradiciones sugieren que Gilgamesh alcanzó la capacidad de proyectar su conciencia a otros planos de existencia. Tras su muerte, su espíritu habría sido cogido por los dioses y transformado en un guardián de los umbrales, custodiando los límites entre los mundos físico y espiritual. El poder del viaje interdimensional. Una de las habilidades más esotéricas atribuidas a Gilgamesh en ciertos textos místicos es la capacidad de viajar entre dimensiones y planos de existencia. Esta habilidad, conocida en algunos escritos como el dominio del umbral, permitía a Gilgamesh cruzar barreras invisibles que separaban el mundo físico de los reinos espirituales y cósmicos. La puerta de Anu. Algunos relatos mencionan que Gilgamesh tuvo acceso a la puerta de Anu, un portal místico vinculado al dios supremo del panteón sumerio. Este umbral no era físico, sino energético, alineado con las estrellas y sellado con símbolos antiguos.
Según los textos, Gilgamesh, a través de rituales de invocación enseñados por los sacerdotes de Uruk, logró abrir esta puerta y traspasar los límites del mundo terrenal. Se describe que al cruzar este portal, Gilgamesh accedió a los campos de luz, donde entidades luminosas custodiaban fragmentos del conocimiento primordial. Este viaje habría sido una búsqueda de sabiduría prohibida, enfrentando pruebas diseñadas por los dioses para proteger los secretos del cosmos. El Sendero del Kur. En algunos relatos alternativos, Gilgamesh desciende al Kur, el inframundo sumerio, no como un castigo ni por accidente, sino como parte de un rito de iniciación. Guiado por Enkidu, quien tras su muerte se convirtió en un guardián del inframundo, Gilgamesh habría recorrido los laberintos oscuros de este plano, enfrentándose a sombras ancestrales y entidades caóticas. Este viaje no fue solo físico o espiritual, sino también simbólico, representando el enfrentamiento de Gilgamesh con sus propios miedos y deseos. Se cree que durante este descenso, Gilgamesh adquirió la habilidad de percibir las líneas que conectan los mundos, permitiéndole manipularlas para abrir caminos entre realidades. El Bosque de los Ecos. Un texto apócrifo menciona la existencia del Bosque de los Ecos, un lugar que no pertenece al mundo físico, donde los pensamientos y recuerdos toman forma. Se relata que Gilgamesh fue guiado a este bosque por una figura conocida como el guardián de la memoria, quien le enseñó a moldear la realidad a partir de sus propios pensamientos. Esta habilidad le permitió proyectar visiones hacia el futuro y alterar percepciones a voluntad. El dominio de este bosque le otorgó a Gilgamesh la capacidad de influir en el plano mental de sus enemigos, debilitando su voluntad y sumiéndolos en dudas antes de la batalla. El poder de la palabra creadora. En la tradición mística mesopotámica, se cree que los dioses crearon el mundo a través de palabras de poder. Gilgamesh, según ciertos relatos esotéricos, habría adquirido fragmentos de este lenguaje creador, permitiéndole influir directamente sobre la realidad. Los mantras de Enlil. Algunos escritos mencionan que Gilgamesh fue instruido por sacerdotes del templo de Enlil, quienes le enseñaron antiguos mantras capaces de controlar los elementos y subyugar a entidades espirituales. Estas fórmulas sagradas no eran simples palabras, sino sonidos que resonaban con la vibración misma del universo. Se relata que, durante su enfrentamiento con Humbaba, Gilgamesh no solo utilizó su fuerza bruta, sino que entonó antiguos cánticos que debilitaban la esencia espiritual del monstruo rompiendo sus defensas místicas antes de atacarlo físicamente. La voz que divide el velo. Un texto fragmentario hace referencia a la capacidad de Gilgamesh de dividir el velo entre los mundos mediante su voz. Se sugiere que podía pronunciar palabras de poder que abrían grietas en la realidad, permitiéndole ver más allá de lo visible y comunicarse con entidades de otros planos. Este poder era peligroso, ya que también podía atraer la atención de seres oscuros o caóticos. Se dice que Gilgamesh usó este poder para obtener respuestas sobre la inmortalidad, invocando a espíritus de sabios antiguos que habían trascendido la muerte. La resistencia sobrehumana y la inmunidad a la magia. Además de su fuerza física, los textos místicos atribuyen a Gilgamesh una resistencia sobrenatural y una inmunidad casi total a los conjuros y hechicerías. La piel de piedra. Algunos relatos esotéricos describen que Gilgamesh tenía la piel endurecida como la piedra, un don recibido de su madre Ninsun. Este rasgo no solo lo hacía casi invulnerable a armas mortales, sino también resistente a hechizos de maldición y enfermedades enviadas por enemigos. Se cuenta que Ishtar, al sentirse rechazada, intentó lanzar una maldición sobre Gilgamesh, pero la energía divina que fluía por su cuerpo desvió el ataque. Los magos y hechiceros de reinos enemigos evitaban enfrentarlo directamente, temiendo que sus conjuros fueran inútiles. La sangre de los dioses. El linaje divino de Gilgamesh también le confería una regeneración acelerada. Se menciona que heridas que serían fatales para cualquier hombre se cerraban rápidamente, alimentadas por la energía vital que fluía en sus venas. Algunos textos van más allá, afirmando que Gilgamesh podía sobrevivir sin alimento ni agua durante días, sustentado únicamente por la fuerza espiritual heredada de sus ancestros divinos. La sabiduría oculta y los artefactos perdidos. Gilgamesh no solo confiaba en su fuerza, sino que también buscó artefactos de poder para cumplir sus objetivos. Los relatos místicos mencionan objetos sagrados que amplificaron sus habilidades. La espada de Enki.
Algunos escritos apócrifos hablan de la espada de Enki, un arma forjada con fragmentos de meteorito y consagrada por el dios de las aguas y la sabiduría. Esta espada no solo era indestructible, sino que podía cortar los lazos espirituales que ataban a las entidades a este mundo. Se dice que Gilgamesh usó esta espada para derrotar a criaturas del inframundo que intentaron escapar a la superficie. El amuleto de Ninsun. Gilgamesh habría portado un amuleto entregado por su madre, hecho de lapislázuli y grabado con símbolos protectores. Este amuleto servía como un escudo contra energías oscuras y permitía a Gilgamesh caminar en lugares donde ningún mortal podía entrar, como templos olvidados y ruinas prohibidas. El poder de la creación y la destrucción. En los textos místicos y apócrifos, Gilgamesh no solo aparece como un guerrero y buscador de la inmortalidad, sino también como un ser capaz de influir en los procesos de creación y destrucción. Esta capacidad no era un don casual, sino el resultado de su conexión con las fuerzas primordiales del universo. La mano constructora. Algunos relatos mencionan que Gilgamesh poseía la capacidad de crear estructuras y ciudades no solo mediante trabajo físico, sino mediante la proyección de su voluntad. Se dice que podía moldear la materia a su alrededor, erigiendo murallas y templos con un simple gesto. Las murallas de Uruk, que han sido celebradas como un prodigio arquitectónico, habrían sido construidas gracias a su habilidad para manipular la piedra y la arcilla de forma sobrenatural. Este poder también tenía un trasfondo simbólico. La edificación de murallas no solo servía para proteger la ciudad, sino también para mantener el equilibrio entre el orden y el caos. Las murallas de Uruk eran vistas como barreras metafísicas que aislaban a la civilización de las fuerzas desordenadas del mundo exterior. La mano destructora. Sigue en la parte 2, si te gustó suscríbete y comparte.